tengan en cuenta también en la parte que muchas veces se olvida en el grado, que es la investigación. Muchas veces uno está en la dicotomía de, bueno, estamos, o soy empleado de tribunales, o estoy de dependencia en algún lado, o soy abogado litigante, y muchas veces la investigación queda relegada. Y bueno, yo he pasado por esta experiencia en la investigación de manera reciente y creo que es muy enriquecedora y que no una cosa no excluye la otra, sino que al contrario. La universidad en este sentido tiene un ámbito que es muy propicio y que es muy enriquecedor para que sirve como complemento como para la profesión, sea que sean empleados judiciales o sea que vayan a ser abogados litigantes o lo que fuera. Así que en eso me parece que es importante, más allá de lo que se dediquen, que también pongan énfasis en desarrollar la investigación, sobre todo porque es un campo propicio y hay un ámbito que es muy fértil para eso. Dicho esto, y en lo que es materia de oralidad, que ya quienes me han precedido han sido bastante claros desde el punto de vista que han tenido mucho más docencia de lo que puedo tener yo, me parecía importante un poco seguir el camino que trazó Miriam y dividir un poco esto desde el lado del abogado litigante y desde el abogado del rol del magistrado, del Poder Judicial ahora, en cuanto a la oralidad. Creo que por el lado del justicial hay un enriquecimiento desde la experiencia del Poder Judicial desde el punto de vista que tiene el famoso día en el tribunal. Que la gente que no está muy habituada a estar en las experiencias judiciales tiene una opinión disvaliosa del Poder Judicial porque lo ve como algo lejano. Si hago esta, me pongo en las palabras que decía Miriam de una justicia más cercana, más próxima, lo ve como algo lejano, en donde va y espera en una audiencia, espera en un pasillo, nunca ve al juez. Esa es la experiencia que tiene del viejo proceso escriturario, que todavía aún subsiste en algunos, en gran parte, digamos, todavía, pero tiene esa experiencia de estar esperando en un pasillo, de pasar una audiencia en donde está abarrotado un montón de expedientes y una sola audiencia chica en donde están los abogados y no está el juez nunca lo vio, no sabe de qué se trata su caso, entonces bueno, esa es la experiencia que hay hasta ahora. En contrapartida, en los juicios orales tienen esto de estar en donde el juez se sienta y dice, bueno, yo sé que usted reclamó esto, yo sé que el accidente fue de tal modo, o yo sé que lo que está pasando a usted le pasa tal cosa. Me parece que es un cambio paradigmático para los justiciales en un primer momento, en este primer punto. Lo que también hace es requerir un mayor esfuerzo en la dinámica de la gestión judicial de los juzgados que están a cargo de la realidad actualmente, porque están en un sistema mixto, con lo cual coexisten estos juicios escriturarios prolongados y alargados de muerte y cuerpo y demás, y en ese mismo entorno están los juicios orales que exigen mayor gestión judicial, que el tribunal esté encima de que el juicio llegue a buen puerto en los plazos que el juez ha pactado o ha pautado para que se lleven a cabo las audiencias que ha pactado con las partes, y muchas veces depende de auxiliares de la justicia que no entienden que esos plazos se deben cumplir como se han pautado, pese a los compromisos asumidos. Entonces exige una gestión extra del tribunal y es tiempo que quizás se descuidan otras cosas, pero bueno, con la idea de que la oralidad llegue a buen puerto en los tiempos que se han pactado de la gestión procesal de ese proceso, y eso hace que este esfuerzo del tribunal haga que también tenga como contrapartida un esfuerzo de las partes y fundamentalmente de los abogados. Yo soy, como bien decía Carlos y Miriam y Carolina, yo soy juez de primera instancia hace 2 o 3 meses, así que hasta hace relativamente poco todavía seguía litigando, y la realidad lo que ha hecho es obligar a los abogados litigantes a reinventarse. Esto de escudarnos detrás del escrito de la mera negativa para el demandado o del escrito que, bueno, cuantifico el rubro y después veo, deja de tener acogida en el trámite de la oralidad y hace que el abogado tenga que reinventarse, tenga que capacitarse nuevamente, tenga que adquirir algunas destrezas de oralidad también, que no, la formación que nos da el grado quizás muchas veces no es de la mejor en ese sentido, y creo que también hace que haya una decantación de causas, o sea, de las causas que tendrían a ser, bueno,
lance a la pileta, por así decirlo, dejan de ser tales porque hay que sentarse frente al juez y decirle, bueno, ¿por qué yo le reclamé? Y hay que tener argumentos y hay que tener firmeza en lo que uno reclamó, en lo que dijo, para ambas partes. Para la demandada que se escudaba en la mera negativa y para el actor que, bueno, demandemos este rubro y después vemos cómo en el medio del proceso lo vamos enderezando. Bueno, eso claramente es algo que tiende a desaparecer por el mismo diseño en realidad, que por supuesto que puede ser perfectible, hay distintos sistemas, hay distintos criterios y se van haciendo muchas veces, vuelvo al comienzo de lo que decía Carlos, de la implementación. Se diseñó un proceso y la implementación surgieron otras realidades u otras problemáticas que hay que atender, que hay que modificar, que hay que perfeccionar, pero creo que es un punto de partida que se instaló de una muy buena forma y que por supuesto la implementación va a hacer que a medida que vayan dándose las problemáticas nuevas, hagan que vayan habiendo o existiendo nuevas cuestiones a atender que hagan más perfectible el proceso como está arreglado. Sí creo que necesariamente todos los operadores judiciales, los auxiliares, los operadores, las partes van a tener que tener un cambio de cómo se relacionan con el Poder Judicial, cómo se relacionan con su caso particular, teniendo en cuenta que esta proximidad de la que hablaba Miriam hace que la parte judicial fundamentalmente va a tener un servicio de justicia de mayor calidad, de mayor cercanía, y eso hace que también los operadores judiciales que están en el medio así lo entiendan. Parece que eso, en el poco tiempo que tenemos, quería hacer más hincapié en eso. Perfecto, Miguel, muchas Genial, Miguel. gracias. Antes que nada, ahí está el formulario en formato para que lo puedan completar. Y cuando les pregunte el link, copien el link de, digamos, donde dice los participantes, el link de la reunión y lo pegan ahí. Eso es todo lo que hay que hacer. Y el periodo que se está planificando, en este caso, la transferencia es del periodo 1A, salvo que los de daños, no sé ustedes si son ya 1B. 1B, 1B, Bueno, entonces, de 1B. acuerdo a la materia, es 1A o 1B. Hay dos formularios, fíjense en cuál de los dos. Daño creo que está en el primer formulario y teoría general está en el segundo formulario. ¿Mm? Bien. Muy- Tenemos a Ignacio Cañán ahora. Sí. Para Y que está también Juan, está Juan vamos Córdoba, y a también está saludamos a Juan Juan. Córdoba, que puede hablar. Juancito Córdoba. Sí. Nos saludamos a Juan, Hola, que quiere Juan. participar también, Juan. Pero claro, está Nacho ¿Qué primero. tal? Buenas noches. Bueno, Sí, sí, por favor. y chicos, por favor, tengan preguntas para hacer a cualquiera de estos prestigiosos integrantes que hoy están exponiendo. Preguntas, aunque les parezcan sonzas, aunque les parezcan que no tienen mucho Yo tengo sentido. dudas. Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿quién habla? Sí, se escucha. Mateo Guisolfi. Hola, Mateo, ¿cómo andas? Hablo Prende tu con cámara si te parece, así te vemos. Bueno, a ver, un segundo. Acá. Ahí tenés. Ahí se ve. No, no se te ve. Ahora ahí, sí. Bueno, en primer lugar tenía dos preguntas. La primera es corta. Quería preguntar si esa puesta a prueba de la oralidad en Córdoba había sido primeramente caótica o instantáneamente mostró su beneficio. ¿Y la otra? Y la otra, bueno, un poco más larga, que yo quería preguntar sobre de qué otro modo se podía acelerar el proceso de justicia y si se podía seguir agregando instancias orales o realizando instancias, o esto podría llegar a ser contraproducente. Y bueno, en caso de que sea contraproducente y no se pueda seguir oralizando, quería saber si tan solo para acelerar la justicia quedaba agregar, bueno, juzgados, tribunales o sedes, o si hay otros métodos para acelerar la justicia. Muy buenas Me hago cargo de preguntas. la primera, Muy no sé bien. qué quiera de la segunda. Yo me hago cargo de la primera. Muchas preguntas. La primera, Mateo, te cuento cómo fue la implementación en Córdoba. En Córdoba fue gradual, de hecho, hoy no están todos los juzgados civiles de capital, por ejemplo, entendiendo, digamos, no es aplicable todavía el proceso oral que regula al menos la ley 10.555. Esto nació en el año 2019, comenzó la vigencia con primero 18 juzgados solamente, de los 52 juzgados civiles de capital, solamente 15 y 3 juzgados de Río Cuarto. Luego se avanzó y los juzgados pilotos, los llamaba la ley,
los juzgados pilotos pasaron a ser 20, se incorporó el Gran Córdoba, se incorporó San Francisco, se incorporó, no recuerdo ahora, San Francisco, Río Cuarto, se agrandó la competencia en Río Cuarto, se incorporaron Villa María. Belville también. Villa María, Belville, San Francisco, bueno, no recuerdo ahora quién, y en Córdoba se amplió a 22 juzgados. Hoy actualmente hay 25 juzgados con competencia oral, es decir, esto ha ido gradual, y la competencia ha sido gradual, de modo tal que se ha ido poniendo en práctica de manera paulatina. Por lo tanto, no ha habido, no fue. Te digo que esta experiencia de lo paulatino y de que la competencia no es para todos los procesos, sino solamente para aquellos procesos trámite de abreviado, daños y perjuicios. Esas son las dos condiciones que establece la ley. Entonces, la competencia material es muy acotada y la competencia de los jueces en sí mismos, de los juzgados, también mucho menos. Imagínate, arrancamos siendo 15 jueces en capital, ¿no? Entonces fue muy, y fue avanzando. Esta es la experiencia de Córdoba. En Córdoba, en el resto de las provincias, se incorporó la ley, se incorporó la oralidad a los procesos civiles para todo el mundo, en todas las competencias. Y eso, no tengo experiencia yo de que haya habido colapso. Pero me parece importante digamos, que hay dos maneras de implementación de reforma en general. Una con plan piloto y otra sin plan piloto. Claro. Digamos, y lo que ha resultado, digamos, cuando uno ve, digamos, los problemas generales de implementación, digamos, como la idea del plan piloto mejora, tenemos tiempo para hacerlo porque estamos manejando variables, estamos ajustando antes de lanzarlo, digamos, a la generalidad, con lo cual tenemos tiempo para ir ajustando. Eso me parece muy importante, esta idea del plan piloto. Claro, por supuesto, que el plan piloto, por supuesto, no se eternice, digamos, no sirva como una forma de eternizarlo. Claro, esa es la parte negativa del Claro, esa es la parte negativa. Colapsa, claro. Claro, lo bueno es, digamos, que vamos mejorando y vamos ajustando. Son políticas legislativas, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza, la experiencia de Mendoza fue para todo el mundo, para todos los jueces civiles en Mendoza y para toda la materia, listo, no hubo vuelta. Y está funcionando bien en Mendoza. Pero no ha habido, por lo menos, en el último Congreso de Derecho Procesal, todas las experiencias de los jueces que han intervenido ahí. Después, bueno, hemos tenido contacto los jueces que comenzamos con esta experiencia el año pasado, el anteaño, en el 2019. Hemos tenido reuniones con los jueces de Mendoza y ellos no, al menos desde su visión, ¿no? Habría que ver la visión no nos juntamos con el Colegio de Abogados de Mendoza. Claro, con justicia. No lo sé, ese dato no lo tengo. Pero desde la visión de los jueces, digamos, no había ningún tipo de colapso, porque Mendoza es mucho más chiquita, la ciudad, entonces pasa lo mismo que con Uruguay. En Uruguay el Código Único, el proceso funciona espectacular, pero Uruguay, digamos, comparado con nuestro sistema, con la logística que necesita nuestro territorio, es distinto, o sea, son miradas diferentes. Por eso a lo mejor la política que se usó en Mendoza, a lo mejor tal vez no hubiese sido la misma o no hubiese funcionado del mismo modo que en Córdoba, ¿no? No sé si te contesté, Mateo. Y la segunda, pregunta, ¿la quiere desarrollar Nacho o Juan? Así. Bueno, claro, y le damos pie al Nacho, mira, qué bueno, bien, Caro. Bueno, buenas noches, primero, antes que todo, no sé si se me escucha bien. Muy bien. Bueno, fantástico. Mateo, vos un poquito te referías a la posibilidad de organizar otros tipos de trámites, no sé si te entendí bien a la pregunta tuya. Sí, trámite o instancia. Por eso, a ver, entendamos que la ley de 1555 justamente prevé un solo tipo de trámite, que es el abreviado por daño y perjuicio. Sin perjuicio, para la redundancia, que podemos ampliarlo ya sea solicitud de las partes, como también comentaba Miriam, o el tribunal también lo sugiere, como en el caso que Gabriela nos traía, de que el impronte del tribunal, bueno, genera este conflicto. Pero a ver, si nos salimos de lo que es la ley y buscamos la experiencia fuera del piloto, sin lugar a dudas que esta idea de oralidad va a lograr expandirse a todos los trámites. De hecho, yo creo que apuntamos a eso, por eso estamos desarrollando esta tarea experimental, por así decirlo, para apuntar al sistema, como nos explicaba Carlos, de Mendoza, que todos los procesos llegan adelante esto.
obviamente que nos permitimos en este modelo piloto ir puliendo cosas, ir corrigiéndolas, que bueno, nos da esta idea de prueba y error para justamente lograr el mejor sistema posible. No sé si más o menos se entiende. Pero bueno, yo un poquito ya enganchándome con la charla, ya como que estoy el último, entonces siempre el del último ya le dijeron algunas cosas que iba a decir, entonces, sin querer caer en... Es la trampa de ser el último, Nacho. Es la trampa de ser el último. Es el descanso del último, pero también el desafío. Claro, no, vamos a tomar el desafío. Yo la idea mía era contarles un poquito también la mirada interna. Yo trabajo en un juzgado como empleado raso, no tengo ningún tipo de cargo, pero sí está bueno ver esta idea de la cocina de la oralidad, desde el punto que Miguel tocaba de la gestión. Es decir, la oralidad no solamente es un grupo de leyes que nos van permitiendo avanzar en el proceso, sino también es todo un tribunal, no solamente la figura del juez, sino un tribunal atrás de eso, buscando que el proceso avance y que el objetivo se cumpla. Llegar a una sentencia y que todos estemos contentos. En ese punto de la gestión, la práctica de estos 2 años y medio que va desandando es que necesitamos una gestión muy aceitada a nivel interno de organización de grupos, principalmente en las agendas de las audiencias. Es decir, nosotros sabemos que el proceso se asienta en 2 grandes audiencias. Entonces necesitamos tener una buena estructura y darle un poco de respiro a los jueces, que para cumplir con la inmediación justamente tienen que estar presentes. Entonces necesitamos estar ordenados en ese punto de tiempos de celebración de audiencia. Y sobre todo también entendiendo la idea de la oficiosidad del trámite. Es decir, el tribunal se hace cargo de un montón de tareas que antes no, específicamente lo que hace al licenciamiento de la prueba, diligenciar oficios, exhortos, llevar adelante la tarea pericial. Tenemos permanente contacto con los peritos para que cumplan su tarea, acompañen un dictamen. Es decir, es bastante amplia la tarea como gestión, y que bueno, obviamente va a haber cosas para ir puliendo para lograr el objetivo de la oralidad. Hoy se está cumpliendo, creo que con mucho esfuerzo, como decía Miguel, no solamente de las partes, de los jueces y del tribunal en conjunto. Los resultados son bastante buenos. Hemos tenido experiencia en muchas audiencias que los abogados, incluso abogados experimentados, con décadas de estar litigando, quizás más acostumbrados a un trámite más riguroso y clásico, la verdad que han tenido muy buena devolución de lo que fueron las audiencias, entonces estamos viendo resultados muy buenos. Obviamente que estos resultados van de la mano al esfuerzo de la inmediatez, el tribunal y el juez puede estar presente en las audiencias, esto de escuchar a las partes. En la experiencia que me ha tocado en el marco de audiencia, en el momento de los alegatos, han querido ellos mismos dar su propia impronta, no técnica obviamente, porque para eso estaba su abogado, pero sentirse escuchados. Y obviamente el hecho de que esté el juez ahí observando, escuchándolos, incluso en algunas oportunidades en la propia sentencia hemos dedicado un párrafo a la persona puntual, como hablándole directamente, como una cuestión fuera de lo técnico jurídico. Entonces, bueno, son pequeñas pautas que van humanizando el proceso y que demuestran el éxito de este sistema. Yo dentro de esta idea de transferencia áulica de un grupo de investigación, y dirigido a ustedes chicos como estudiantes, la verdad que me gusta exponerles 2 grandes ideas como para también así pensar, que también venía de la mano con lo que Miriam nos comentaba o Miguel. Este sistema o esta idea de modelo adversarial, es decir, entender a las partes como enemigos entre ellas y que el tribunal está ahí observando. Ese modelo de juicio, justamente a través de este proceso oral, se va deconstruyendo, se va desintegrando. Buscamos que las partes pierdan esta idea de enemigo. Obviamente que hay intereses contrapuestos, por eso estamos en un juicio, pero a través de este sistema, con la inmediación, con modos componedores, es decir, esta mera negativa que hacen las partes, decir, no, bueno, pero ¿por qué me estás negando? ¿Qué prueba tenés? Todas estas pequeñas herramientas nos permiten decir que el modelo adversarial, como sistema procesal, y ya no encaja tanto en estas nuevas mecánicas orales del procedimiento.
Eso, por un lado, da mucha tela para cortar y no me quiero extender mucho. Y otro temita que está bueno, que me parece que vale la pena tirar el disparador, es hablar de la sentencia como acto procesal del juicio oral. Es decir, la sentencia la vamos a entender como el acto procesal que cierra el proceso. ¿Bien? Ahora bien, como se tramita el juicio con estas dos grandes audiencias, el juez llega al momento de la segunda audiencia, la complementaria, en muchas oportunidades llega ya con una idea de decir, acá la resolución del caso ya está más o menos aclarada. ¿Por qué? Porque tomamos una preliminar, ya sabemos cuáles son los hechos controvertidos, el objeto litigioso, ya sabemos la prueba que vamos a tomar. Ya se produjo la prueba, la gran parte de la prueba, un dictamen, un informe, y llegamos a la complementaria con una declaración testimonial, una declaración de parte, alguna aclaración de peso y los alegatos. Entonces el juez, yo en el rol que cumplo en el juzgado, la acompaña a la jueza en muchas de estas audiencias complementarias. Y salimos de la audiencia y ya más o menos sabemos que el actor ganó o el actor perdió. Entonces, está bueno repensar y entender este trámite piloto para decir, bueno, ¿por qué no modificar la estructura de la sentencia? No como que no sea el acto de cierre, justamente finalizar el proceso, pero quizás copiar un poquito el modelo penal para decir la parte resolutiva de la sentencia y después dar los fundamentos. De hecho, en Colombia, la Ley General del Proceso prevé esto, Uruguay también. El anteproyecto nuestro de Código de la Nación no lo ha tocado, como que se queda en el modo clásico, decreto de autos y plazo para dictar sentencia. Pero ¿por qué no pensar que en la misma audiencia complementaria decimos, che, actor ganaste, demandado prosperó tu defensa? Y después te doy esto fundamental. También quedándonos con la salvedad de decir, bueno, la causa está difícil, bueno, nos tomamos el tiempo para la resolución. Me parece que son cositas que vale la pena y que desde nuestro grupo de investigación tenemos para cortar mucha tela. Nacho, bueno, felicita. Discúlpame, le quiero decir una sola cosita, que ya estás, no sé si estás dando clases o no, pero ya estás ahí listo para ser profesor, porque fuiste muy claro. Hablaste de lo que a lo mejor los chicos entienden un poco más, que es esto de cómo es la dinámica. Y una pregunta que me parece que Mateo hizo, es él decía si la oralidad se daba en todos los fueros, en todos los juicios y en todas las instancias. Vos acá hiciste esta comparación con penal. Ellos tienen que saber de que la oralidad está en las audiencias. Es, digamos, la regla en familia y en laboral, en civil. Por eso decimos que es tan importante a partir del 2019, porque recién allí se instaura la oralidad como como decís, como un modelo de componer la controversia. Esto de ya distar que no será solamente el adversario, sino que el juez esté ahí en su faz conciliadora. Que si bien estaba en el Código de Procedimientos y está en el artículo 58 esta posibilidad de convocar audiencias, esta nueva ley ratifica esta facultad que tiene el juez aún civil. Por eso acá tenemos camaristas o que están en el ámbito de las cámaras para que también les puedan contar a los chicos cómo funciona la oralidad a grandes rasgos en la cámara, que es cuando, bien dijo Nacho, se dicta la sentencia, esa sentencia se apela y así llega ante la Cámara de Apelaciones, que es, de acuerdo a los distintos fueros, que se revisa lo que las partes creen de que han sido el perjuicio que les genera el agravio, que esa es la medida de la impugnación como los chicos ya han estudiado. No sé si Juan, vos querés continuar con esta parte, o si después Bueno, Gabriela y ya concluimos. Y los chicos, también ahí. otra pregunta más también va a ser bienvenida. Sí, Juan, se escucha. Se escucha. Tal cual. Bueno, sí, efectivamente a mí dentro de este grupo me ha tocado un poquito seguir monitoreando qué pasa con los procesos orales en la segunda instancia. Y en ese análisis lo llevo, bueno, de alguna manera dispar, pero últimamente hice un análisis bastante completo en las últimas 2 semanas. Bueno, he podido encontrar algunos datos que son bastante llamativos. Es decir, primero, sabemos que la ley 10.555 guarda absoluto silencio en torno al trámite de la segunda instancia. Y esto ha generado que en las cámaras se hayan adaptado distintos tipos de criterios. Desde cámaras que no
impriman el trámite al recurso de manera común y ordinaria, con estricto apego al Código de Procedimiento Civil y Comercial, a otras cámaras que adoptan adaptan el trámite a los principios, básicamente los principios, ya que no hay norma, básicamente los principios, y disponen la notificación oficiosa de todos los traslados, ¿sí? Y la oportunidad y la celebración de audiencias en algunos casos. Ahora bien, otro resultado interesante que me arrojó este análisis fue el siguiente. Las sentencias en su mayoría venían apeladas, que hemos podido chequear, ninguna cuestiona el trámite oral, ninguna objeta el rol que cumple el juez en ese trámite oral. La mayoría de los puntos en materia de agravio en estas sentencias se basan en cuestiones accesorias, tales como las costas, los honorarios, el curso de los intereses, las tasas de intereses, pero no hay básicamente alguna objeción concreta a lo que es el esquema o cómo el esquema previsto en la 10.555 impacta en el proceso. No hay ninguna objeción desde ese punto de vista. Hay algunos otros casos donde se apelan rubros concretos, en algún caso, así muy aislado, la responsabilidad, pero no tienen mayor incidencia la sentencia en lo que es la materia del trámite propiamente dicho. Otro punto importante que pude revelar fue el tema del tiempo, algo que la celeridad, como es tan importante en el sistema de la ley, también lo tuvo en cuenta y advertimos que en general, desde que el proceso de primera instancia llega con el recurso a la Cámara, y si la Cámara le imprime trámite, hasta que sale la sentencia, pasan aproximadamente entre 7, 8, 9 meses máximo. Que es un tiempo que, bueno, el tiempo está bien. Tenemos que tener en cuenta que en el medio hemos transitado un periodo de receso judicial extraordinario con motivo de la pandemia, que eso también hizo dilatar un poquito los trámites, pero yo estimo que estos plazos que he encontrado me parece que tienen que ver un poco, son extensos, que encuentran razón de ser en ese receso judicial extraordinario. Entiendo que en tiempos normales pueden ser reducidos sustancialmente, porque también estamos viendo una tramitación más rápida de los recursos. Los abogados generalmente antes tomaban todos los plazos o todo el tiempo que tenían disponible para expresar agravios o contestarlos, y hoy en día los están haciendo en tiempo récord, a veces dentro del periodo de 3 días que prevé la notificación electrónica. Así que eso también es un punto a tener en cuenta, sobre el cual estamos trabajando. Bueno, perfecto, Juan. Lo único, yo sé que no tenemos mucho más tiempo, si alguno de ustedes se anima a decirle a los chicos cómo ven esto de cómo ha impactado la oralidad y ahí nomás al año el expediente electrónico, si ustedes creen que en algún punto la oralidad se ha visto perjudicada, ¿no? Y acuérdense, chicos, de llenar el formulario con sus datos, y si algún otro alumno más tiene una pregunta, antes que cerremos, bienvenida. No sé quién quiere responder, Carlos Bustos, Nacho, Miguel, Miriam, Gabriela, Juan. Carlos y yo estamos acá de espectadores. Después tengo un disparador con los chicos interesantes. Bueno. Es como creen que va a afectar la forma de litigar, la forma de argumentar dentro del proceso. Es uno de los temas. Yo me quedo con 2 temas, lo que dijo Juan y lo que dijo Nacho. Parece que planteó dos líneas de investigación ahí muy interesantes, Nacho, que tiene que ver con el proceso adversarial, cómo introducir el proceso adversarial en nuestro clásico proceso civil, hablar del método de caso, que no lo hemos trabajado, trabajar el proceso civil desde el punto de vista del método de caso para el abogado es muy interesante. El proceso adversarial civil y cómo la oralidad, digamos, me parece que va para ese lado, es muy interesante. Entonces
Entonces, una línea de investigación clara. La segunda línea de investigación clara, si no te interpreté mal, Nacho, tenía que ver con, y esto yo también lo he sostenido en otro lugar, es que hoy el proceso oral civil le da la pauta al juez, o permitiría que el juez dicte la sentencia apenas termina la audiencia complementaria. Termina la audiencia complementaria y el juez está en condiciones de dictar la resolución. No los fundamentos, porque es un poco más complejo y hay fórmulas y situaciones que digamos que es mucho más complejo, pero el juez está en condiciones de decir, señor, tiene razón, el accidente, la verdad, en el siniestro de tránsito, usted violó la regla a la derecha y hay que hacer lugar a la demanda. Punto. Deme 20 días para que le dé los fundamentos. Es un temazo ese. Creo que la audiencia complementaria y las audiencias sobre todo y esta Pero las investigación papas. de la causa. Porque realmente en el caso de juzgado donde yo trabajo, siempre previo a las audiencias hacemos un pequeño informe, es decir, en la preliminar, bueno, la pretensión y las contestaciones o excepciones. Y sobre todo en la complementaria, ya la prueba producida y por producir. Y ahí ya tenés las cartas sobre la mesa. Puede ocurrir algo muy difícil en que en la complementaria se cambie de repente y que pase algo que es imprevisto. Pero la parte resolutiva de la sentencia, igual, y Carlos y Miguel, me imagino ustedes de su experiencia, algo pueden tomar de decir, bueno, sí, me pasa, o capaz que no. Yo lo hablo fuera de la visión del juez, pero... O no, o por ahí Gabriela, de su experiencia en el proceso de familia, Gabriela, cuando vos terminabas las audiencias de familia, que no te daba esa impresión de que estabas por ahí en los incidentes, por ahí, qué sé yo, en estas Lo que pasa es audiencias. que en familia hay otra cosa que es distinta, que hay muchas cuestiones que tramitan como proceso urgente. Claro, O sea, y se resuelve. se toma la audiencia y se resuelve la Se audiencia. resuelve la Claro. audiencia. Muchísimas cuestiones. Claro, los alimentos provisorios, en eso La pensaba yo. mayoría, los alimentos, todo el régimen de parentalidad, los alimentos, todo el régimen de parentalidad, digamos, cuidado personal de los chicos, si va a haber o no régimen de visita en función de cómo se distribuye el cuidado personal, y el régimen de alimentos se hacen y se resuelven ahí. Una autorización para radicarse en otra provincia, por ejemplo, yendo ya a una cuestión mucho más profunda. Lo que sí se suele hacer es que nosotros solemos, en familia se suele requerir mucho el informe previo, a lo mejor. En mi caso, ¿cómo implementaba yo esta cuestión? Bueno, en familia también otro de los principios es la interdisciplina, ¿no? O sea, eso también es como muy importante y que marca. Me parece que esto puede llegar a servir a tenerse en cuenta. A ¿Qué? veces el Sí. tema se puede trabajar, o sea, la conciliación. A ver, ustedes hablaron de la conciliación. Es un principio que va de la mano de la oralidad y de la inmediación. Es el tema de poder darle a las partes, como vuelvo a decir yo, el protagonismo de ser ellos quienes resuelvan su propio caso, por un propio acuerdo. Por eso es toda esta cuestión. Y a veces